Hola, hoy les traigo un tema que me habéis pedido mucho y es el tema de los septenios, de los 3 septenios de desarrollo de los niños de 0 a 21. Para los que no conocen todavía este tema, es justamente cuáles son los aprendizajes principales según las etapas evolutivas, por un lado desde el nacimiento hasta los 7 años, el segundo septenio de los 7 a los 14 y el tercer septenio de 14 a 21. Así que vamos a ver un poquito desde la pedagogía Waldorf cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta también como educador, qué nos requiere en especial cada etapa. A sabiendas de que ciertamente hay algo biológico real, de hecho que se sabe, por ejemplo, que las células cada 7 años cambian completamente, o sea que esto de los 7 años tiene realmente algo muy especial y significativo. También podemos ver estas etapas como del nacimiento hasta el cambio de dientes, del cambio de dientes hasta el desarrollo sexual y luego hasta la madurez más psíquica. También a su vez estas 3 etapas se corresponden especialmente con la etapa de educación infantil, la etapa de educación primaria y la etapa de educación secundaria. Sea como sea, y aunque cada septenio, por así decir, cada etapa también podría tener subdivisiones y aspectos más específicos, que no es lo mismo un niño de 2 años que uno de 5, pero lo que vamos a ver es que sí existen algunos aspectos comunes a esas etapas, o por lo menos vemos que va habiendo una transformación de un septenio al otro, y eso nos puede orientar mucho respecto a nuestra labor educativa, tanto como maestros como en la casa, como familias. De lo que se trata es de cómo interactuamos con los niños según estas edades, especialmente cómo apoyar de la mejor manera cada periodo evolutivo. Vamos a empezar entonces con el primer septenio. Es el que en general del que más hablo, porque mi trabajo está especialmente enfocado hacia este septenio. Hoy voy a hablar un poquito menos para que me dé tiempo también de hablar de los otros. Es la etapa en la que el slogan podría ser "se aprende haciendo". Los niños necesitan de experiencias reales, de tocar, de manipular, de oler, tienen que conocer el entorno, su mundo, la interacción directa con los demás, su propio cuerpo, todo a través de estas experiencias. Como aprendizajes no es el tiempo, por así decir, prioritario de aprender aprendizajes formales como las letras, los números, sino que los grandes aprendizajes tienen que ver con hacerse con su cuerpo. Los niños nacen sí, con 2 ojos, con 2 manos, con 2 pies, pero toca aprender a utilizarlos, a manejarse con estas manos, a enfocar estos ojos, a ajustar auditivamente los oídos. Entonces, esa es, por así decir, la prioridad, ayudar a los niños a que realmente se hagan con su cuerpo y a la vez, a través de estas experiencias, que se complete todo un bloque, un paquete de madurez del cerebro. El cerebro ciertamente sigue transformándose toda la vida y tiene plasticidad, hoy día sabemos, eterna, pero esta etapa es especialmente crítica para ciertas conexiones y aprendizajes que tienen que ver sobre todo eso, con todo lo sensorial, lo motriz, hábitos básicos, o sea, esos realmente son los grandes aprendizajes. ¿Cómo es que aprenden? ¿Cuál es el vehículo a través del cual aprenden? La imitación. La imitación es algo que tenemos toda la vida, ciertamente, pero en esta etapa es cuando los niños la tienen más potente y es utilizar, aprovechar. O sea, luego tenemos también otras maneras de aprender, pero la imitación diríamos que es el gran tesoro de esta etapa, que tenemos que aprovechar esa gran capacidad de imitar. Es la etapa en la que más que enseñar, lo que toca es facilitar aprendizajes. Facilitar aprendizajes a través especialmente de nosotros, o sea, por supuesto también a través de dar espacio para que exploren y ellos de forma autónoma tengan experiencias, pero vemos que también nosotros en esta etapa vamos a ser una figuradora moldeadora completamente. Es la etapa en la que como educadores, como padres, como maestros, más que aprender un montón de técnicas, de enseñar esto y lo otro, se trataría de hacer desarrollo personal. Es la época que más nos requiere, que más nos exige
a nosotros como personas, como seres, gestión de nuestras propias emociones, es decir, todo lo que tiene que ver con las habilidades más personales. ¿Por qué? Porque los niños en esta etapa van a chupar de lo que somos, da igual lo que les digamos de piquito, da igual que les digamos hay que ser buenos, no hay que pegar mientras estamos teniendo actitudes agresivas. Es decir, es la etapa en la que los niños nos absorben con todos sus sentidos. Entonces es la etapa en la que más toca, por así decir, cuidar y trabajar lo que somos como tal, ¿sí? No tanto lo que enseñamos, lo que pensamos, sino realmente lo que somos. Bien, y pasamos al siguiente septenio. El siguiente septenio vemos que, por supuesto, hay una transición, 5, 6, 7, 8 años, son etapas un poco de transición, pero vemos que en estas, o sea, lo que va emergiendo a partir de los 6, 7 años es, o sea, lentamente de a poquito va bajando ese nivel de imitación que tenían, aunque sigue estando presente, pero baja un poquitito. Y lo que va surgiendo cada vez más es un sentir, sentimientos, emociones. No es que los niños antes no tuvieran emociones, pero eran como más viscerales, más primarias. Y ahora empieza a haber otro mundo interno, de alguna manera, otra conciencia de las emociones. Y esto también hace que empiece a haber mucho más el me gusta, no me gusta, la antipatía, la simpatía. Empieza a moverse mucho esta polaridad. Es interesante porque en infantil es responsabilidad nuestra ser grandes maestros o grandes referentes, seres dignos de ser imitados. Porque los niños sin filtro nos van a querer siempre. Es difícil que no nos quieran. Y en cambio, en la primaria vemos que en esta etapa los niños sobre todo aprenden de aquel maestro al que quieren, pero no los quieren a todos. Está la etapa en la que dicen, no me gusta educación física. Y resulta que a ti te puede sorprender porque dices, pero si con lo que le gusta a mi hijo moverse, pero es que no le cae bien el profesor de educación física y entonces no puede aprender de ese maestro con el que no tiene conexión afectiva. La gran clave de esta etapa es la conexión afectiva, la conexión emocional con esa persona que le está enseñando algo y con lo que le enseña, con lo que le transmite. Por eso en toda la pedagogía Waldorf esta etapa está totalmente impregnada de ayudar a que los niños se identifiquen con todo lo que enseñamos, que generen una relación afectiva. Por eso, por ejemplo, en el taller que muestro de iniciación a la matemática, de la lectoescritura, muestro cómo se trata de eso, de que los niños sientan qué alegre y divertida es la R. A un niño le puede encantar la R y a otro le gusta la M, que es tan suave y amorosa. Es decir, que sea lo que sea que enseñemos, esté involucrado todo lo que tiene que ver con el sentir. Que la acción también tienen que experimentar y hacer y modelar las letras y hacerlas con arcilla y caminarlas. O sea, no es que la acción no esté, pero además tiene que estar todo este aspecto del centro. ¿Y eso qué significa? Que toda la educación debería estar muy impregnada de arte. El arte debería ser lo central. Esto en la pedagogía Waldorf vemos como en esta etapa hay un despliegue de todas las artes al servicio, por así decir, tanto del aprendizaje como del desarrollo de los niños, porque es lo que necesitan y lo que les hace bien en esta etapa. De hecho, que cualquier asignatura, volviendo al tema de las letras, uno la puede relacionar con la música, con cantar, con hacer rimas, con contar cuentos, con hacer dramatizaciones en teatro, con experiencias físicas, es decir, teatro, música, plástico, por supuesto, modelar, pintar, dibujar, pintura, cosas plásticas, de construir, experiencias corporales, creativas, danza, música, teatro, todo vemos que debería converger y que no sean asignaturas parceladas, sino que en realidad una convergencia en donde los niños no solamente hacen, sino que también vivencian, experimentan desde la emoción. El gran slogan de esta etapa es: sin emoción no hay aprendizaje. Esto es algo que podríamos también ver que está siempre toda la vida, pero en esta etapa es como que toma una relevancia especial. También hay un concepto que trae Rudolf Steiner, justamente el que desarrolló la pedagogía Waldorf y que armó la pedagogía Waldorf en función de estos septenios,
es que la figura de justamente el maestro como autoridad querida porque tiene que haber eso, la tiene que querer, tiene que haber emoción. Y autoridad es algo que puede como molestar a los oídos, efectivamente, a mí también me molesta si no la explico. Sin embargo, autoridad, en este caso no viene de autoritarismo, sino de ser autor, de tener autoría. Uno tiene autoridad sobre algo cuando está conectado desde algo auténtico y propio. Es decir, si yo doy una asignatura solo haciendo copiar del libro de texto de Santillana, página 27, a través del autoritarismo voy a tener que hacer que los niños me respeten, porque realmente esa manera, evidentemente, de educar en sí misma no genera ni un respeto. En cambio, cuando yo soy autor de esto que te estoy transmitiendo, porque yo misma he creado la historia, he aprendido esto y lo he traspasado por mí, entonces hay una conexión. Es como cuando yo hago mis rimas, que podríamos decir que soy una autoridad en las rimas que he creado, por supuesto, porque hay algo propio que viene de dentro. Entonces, desde ese lugar es entender esta autoridad que viene dada y este respeto que nos tienen los niños dado porque también nosotros hemos trabajado en nosotros nuestra propia creatividad. Es la etapa en la que requiere de nosotros como educadores, como maestros, la mayor capacidad de creatividad, de ser creativos, de ser capaces de explicar lo que sea, algo de botánica, algo de mineralogía, algo de zoología, algo de historia, siempre pasado por lo creativo, por lo artístico y por lo mágico. De alguna manera, cuando nosotros compartimos los aprendizajes con los niños desde esa autoría propia, desde esa creatividad, lo que estamos es también dando permiso a que los niños sean coautores y creativos. Vemos que ya no se trata de recetas así totalmente estructuradas que hay que memorizar, sino que se entra en un proceso creativo que da rienda suelta a que cada niño se sienta autor, protagonista y creador. Y desde luego, sea como sea, quedará como una semillita, como un permiso a crear, o sea, cuando no hay libro de texto, sino que el propio maestro hace el proceso creativo de hacerlo con los niños, todos están en proceso de creación. Y eso queda como una semillita de libertad hacia el resto de la vida en ser creativo. Es ver que todo el plan de curricular de la pedagogía Waldorf está pensado en que los contenidos ayuden al desarrollo de los niños, es decir, que lo ayuden a nivel evolutivo, no un tema de acumular información, acumular conocimientos pensando en qué puede en el futuro tener salida laboral, qué necesita el mercado, qué necesita la sociedad. No, la pregunta es qué necesitan los niños en cada momento para desarrollarse mejor. Entonces vemos que en la primera etapa el hincapié está puesto en el desarrollo físico, en esa plataforma física que necesitamos, un cuerpo bien afinado para que luego toque bellas melodías, que es lo que sería ya la siguiente etapa, que entra todo lo artístico, creativo, pero que tiene que ver también con el desarrollo emocional. ¿Sí? Si la primera etapa, el foco es acompañar en el desarrollo motriz y sensorial, en la siguiente etapa es acompañar en este desarrollo emocional, en esta vida interior que va emergiendo cada vez. Y además, en el primer septenio, vemos que es el cerebro lo que va a tener el mayor despliegue de estructuración y de transformación y de madurez, de maduración. Y en este segundo septenio es la parte rítmica, el sistema respiratorio, que aunque es algo más sutil, más difícil quizá de acompañar, pero Rudolf Steiner habla de la madurez respiratoria, de cómo hay un patrón adecuado, orgánico, regular en la respiración que se logra sobre los 11 años y que toda la educación debe ir apoyando y ayudando a que se logre esa respiración armónica. Y hoy día sabemos perfectamente cómo una respiración, una buena oxigenación, es lo que realmente ayuda a que todos los órganos estén bien, a toda la salud, o sea, tiene que ver con la salud. O sea que siempre algo que va a estar latente es apoyar la salud física, emocional y mental de los niños.
Entonces, bueno, ahora vamos al tercer septenio en el que justamente aparece más este aspecto mental. No es que antes no estuviera, finalmente antes también han escrito, han analizado cosas, pero han llegado a conceptos, pero siempre desde algo muy creativo, artístico, imaginativo. Y vemos que es en la adolescencia, a partir de la pubertad, donde ya hay una mucha mayor capacidad de abstracción. Sabemos hoy día también cómo este lóbulo prefrontal hay una gran poda, renovación, cambios, es decir, fisiológicamente ocurren cosas nuevas. Entonces, por un lado vemos que a nivel físico es la etapa de la madurez en lo metabólico, en lo orgánico a nivel sexual, es decir, más hacia abajo es la parte de la madurez física. Y sin embargo, como capacidad nueva que se despliega ahora con mucho mayor esplendor es el pensar. No es que antes no pensaran, pero siempre hablamos de nuevas posibilidades. Porque ¿cuál es el objetivo de esta etapa? Es que realmente los jóvenes logren un pensamiento propio, un pensamiento libre, un pensamiento crítico, que tengan juicio propio. No tiene nada que ver estar trabajando con lo mental a esto que tiene que ver ya con un nivel no solo de trabajo mental e intelectual, sino de conciencia. Se trata de llegar a ese nivel de conciencia, que no es solamente hemisferio izquierdo lógico, sino que de alguna manera ya hemos hecho todo un recorrido de cuerpo, emociones, que llegamos a este pensamiento ya integrando ambos hemisferios de alguna manera, en donde con creatividad e ingenio y lucidez mental ya la propuesta educativa debería ser que pudieran ahora sí reflexionar, investigar, ahora llegar ellos mismos, por así decir, a los grandes pensamientos, a las grandes ideas, o sea, no solamente memorizar, este pensó esto, este pensó lo otro, sino que todo lo que sea trabajo con la historia, con lo que fuera, siempre desde un lugar de investigar, reflexionar y llegar al propio desarrollo del pensamiento propio, del juicio propio, de ese espíritu también crítico que sabe juzgar, que sabe lograr, o sea, jugar en el buen sentido, ¿no? Sabe discriminar, sería mejor la palabra, tener ese sentido que a veces cuesta de discernir entre esto y lo otro, o sea, que requiere justamente de todo este despliegue en este ámbito. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros en esta etapa? Necesitan, ideal sería justamente adultos que hayan perseguido sus ideales, que tengan una impecabilidad en la coherencia de sus ideales. En esta etapa da igual que nosotros, o sea, no es por imitación ya y solo simplemente de forma inconsciente que los niños nos van a hacer caso, sino que realmente necesitan traspasar y ver en nosotros esas personas que hayan llevado a cabo su propio propósito de vida. Y eso es lo que les inspira a poder ellos también perseguir sus propios ideales. Es decir, no es que por imitación van a imitar los nuestros, sino que les ayuda a tener la referencia de esos adultos que realmente han logrado perseguir sus sueños. Es la etapa en la que ellos mismos van buscando sus ideales, van buscando qué es lo que quieren hacer de su vida, que de alguna manera en todos los años anteriores ha sido un explorar, o eso es lo ideal, que haya sido un explorar de sus propias capacidades, de sus propios intereses, que la paleta de experiencias que hayan tenido en la escuela haya sido amplia, variada, no solo intelectual, sino justamente cosas de talleres, más de producir, de con las manos hacer, cosas artísticas, creativas, cosas más de desarrollo intelectual, para que justamente empiecen en la adolescencia a ir descubriendo lo que les apasiona, donde además se sienten capaces, que les es fácil, y ahí vamos viendo, ¿no?, como un poquito esa semillita de lo que podría ser en el futuro su vocación, lo que quieren servir. Es decir, vemos que requerimos de muchos años de ir conociendo en qué somos, o sea, qué nos apasiona y en qué tenemos grandes capacidades, talentos, dones, para luego, o sea, lo primero es descubrirlos, para luego decidir
por dónde quiero tirar y seguir explorando y desarrollando esas capacidades para finalmente en otra etapa de la vida servirlas realmente, que sirvan a la humanidad. Esto especial que tengo para ofrecer al mundo y que además es mi pasión. Con lo cual, en esta etapa se trata de eso, o sea, se trata de ver cómo los acompañamos en este proceso y saber que si está vacío el aspecto de estas personas que tienen estos ideales, que ellos las pueden tener como un referente, se confunde, se sustituye por ídolos de un jugador de fútbol, que a veces igual es verdad, pueden haber tenido vidas muy interesantes, pero que igual no siempre es ese referente que necesita ese ser. O sea, el caso es tener una amplia paleta de experiencias. Por eso también es verdad que en las escuelas Waldorf, por ejemplo, en esa etapa también se les invita a hacer prácticas en sitios sociales, en sitios, o sea, en granjas, en hospitales, en escuelas, para que realmente vayan encontrando personas, oficios, cosas. Es decir, es la etapa en la que toca integrar este hacer, este sentir y este pensar. Bien. Y llegados a este punto, vemos que ya esto efectivamente a veces no, este proceso no termina siempre a los 18, cuando los niños terminan la clase, los jóvenes terminan la escuela, sino que si nos ponemos a pensar hasta los 21 años sería un proceso de seguir explorando. Por eso a veces es un problema cuando ya a los 18 tienen que decidir prematuramente qué carrera hacer, porque igual es que hay que tener en cuenta que quedan igual unos añitos todavía de seguir explorando. Yo personalmente animé mucho a mis hijos a que antes de empezar a estudiar viajaran, tuvieran experiencias, hicieran prácticas en diferentes ámbitos sociales, para justamente que cuando se pusieran a estudiar, que igual es un camino eterno porque vemos que muchas veces uno estudia y luego sigue ondeando, pero bueno, sí que veo importante eso, por lo menos saber ese margen que necesitamos, que es normal hasta, hasta, o sea, los 16 todavía no tenerlo claro, y más si uno no tenía las posibilidades. ¿Por qué la pedagogía Waldorf se llama una pedagogía hacia la libertad? Justamente porque lo que intenta es ofrecer herramientas para ser seres humanos libres. O sea, no es tanto que sea una educación completamente libre, que los niños hagan lo que les dé la gana, sí es una educación vivencial, sí es una educación activa y también muy libre. Pero, lo dicho, hay como unas pautas. El concepto de libertad tiene más que ver con que si yo tengo, por así decir, un cuerpo a disposición, una palabra a disposición, capacidades que he desarrollado a disposición y una mente libre, una mente que no ha sido condicionada, que me han dejado volar la imaginación, la creatividad, entonces seré un ciudadano menos... Sí, posiblemente menos obediente, menos manipulable, menos sumiso. Habrá más posibilidades de que sea eso, un ciudadano libre y empoderado y preparado para llevar a cabo su propio plan de vida. Así que bueno, esto es por hoy. Ya saben que en mi web www.tamarachuborowski.com ahí tenéis muchos recursos más desde la pedagogía Waldorf. Y también que, bueno, que hablo mucho, a veces no la menciono directamente, pero es verdad que tengo una gran influencia porque yo misma he nacido, por así decir, en ambiente Waldorf, me he impregnado hasta los poros desde que he nacido. Y luego, eso a través de mi propia experiencia, investigación, neurociencia, etcétera, he ido, bueno, encontrando mi propio camino, mis propias herramientas que ofrezco, también de desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Así que bueno, les espero en el próximo vídeo del martes y si no, mientras tanto, tenéis mucho en mi web.